Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Nueva Frontera. En esta ocasión me acompañan el profesor Marcos Castañeda, también la alumna Yesenia Salado, Mariana Manríquez e Itzel Álvarez. En esta ocasión hablaremos de los recursos en la generación de noticias. Veremos cómo afecta la disponibilidad y también la falta de recursos a la creación de contenido. Entonces, ¿le parece que empecemos con usted, profesor? Sí, claro. Fíjate que el tema, la palabra recurso puede resultar muy extenso. Entonces, vamos a ir centrando la discusión a recursos humanos, técnicos e informativos. A mí me parece que ahora, hablando de la prensa tradicional, hablando de la prensa escrita, el factor humano resulta prescindible. En el anterior programa hablábamos de la inteligencia artificial, ¿no?, que podía sustituir, hablábamos ya de personajes creados con inteligencia artificial, ahora el algoritmo, distintas aplicaciones y los skills, ¿no?, las skills, ¿no?, las habilidades que ahora ya tiene un nuevo periodista, pues implica que ya edite, que ya grabe, que ya escriba, y entonces eso elimina puestos de trabajo, que me parece un error, ¿no? Porque básicamente cuando haces televisión pues llevas a un hombre cámara y a una unidad terrestre que va levantando imagen, ¿no?, en los distintos, de acuerdo a la agenda periodística va levantando imagen, pero te ahorras, ¿no?, porque finalmente pues, es el reportero con su camarógrafo recorriendo toda la ciudad. Al parecer la tendencia es a eliminar puestos de trabajo en el ámbito periodístico por el auge y los avances en la nueva tecnología. Y por eso se dice que no, estamos en un peligro. Sin embargo, creo que la misma tecnología va a desarrollar nuevas habilidades y nuevas formas, no sé si llamarlo de un periodismo híbrido o de un perfil de periodista híbrido o de un periodismo altamente tecnológico, pero creo que ahí puede haber un área de oportunidad, eso en cuanto al recurso humano, y ahí se asocia al recurso técnico. El recurso técnico está en función de pues, los avances tecnológicos. Y tenemos los recursos de contenido. Ahora vivimos en una infocracia, diría el filósofo coreano Ham. Vivimos en una infocracia, y esta infocracia es que al parecer estamos informados todo el tiempo, o queremos estar informados todo el tiempo. El minuto a minuto que teníamos en la forma clásica del siglo XX, ahora el minuto a minuto pues lo tenemos en X, lo tenemos en Facebook, lo tenemos en Instagram, o sea, lo tenemos ¿no? O sea, ¿qué pasó, no? Y te vas enterando al minuto. Y esta infocracia, esta democratización de la información, su dispersión a través de redes sociales, nos simula una realidad de que estamos informados, pero creo que no. Entonces creo que el tema, pregunta, presenta distintas disyuntivas que, bueno, seguramente nuestras compañeras nos van a empezar a ir aclarando el tema. Entonces, para ti, Jess, ¿cuáles serían los recursos tecnológicos de los que hablaba el profesor? Bueno, yo creo que parte de la labor en el periodismo, pues obviamente involucra estos tres factores, que es como lo menciona el profesor, el recurso humano, el recurso tecnológico y el recurso de información. Creo que dentro de ellos el informativo precisamente es el más importante, ¿no? Es como pues surge el material precisamente. Y entonces yo creo que para trabajar la información se necesita precisamente este recurso técnico o la metodología que va a utilizar el periodista. Y pues yo creo que a lo largo de los inicios del periodismo se han empleado distintas formas de hacer periodismo, ¿no? No es lo mismo el cómo se hace actualmente a cómo se hacía hace unos 20, 30 años. Entonces, conforme va pasando el tiempo, pues ha cambiado.
con la llegada de las nuevas tecnologías que pues están a nuestro alcance y vamos utilizando. Yo creo que de primer momento podríamos ocupar el lápiz y el papel, pero ahora podemos ocupar incluso nuestro teléfono celular. Entonces yo siento que parte de estos recursos técnicos que emplea el periodista es hacer las cosas más rápidas y sencillas. Es decir, antes se utilizaban, por ejemplo, los llamados cables, que es como que de esta forma se pasaba la información de un lugar hasta otro y quizá tardaba en llegar, pero ahora con solo mandar, por ejemplo, un WhatsApp o no sé, un correo electrónico, es más fácil, o llamar por teléfono y que alguien más no se vaya redactando la nota. Siento que es la forma en la que se pueden ir empleando los recursos técnicos. Habrán, por ejemplo, de otro lado, estos recursos podrían ser en plataformas digitales o cosas que nos ofrece la inteligencia artificial, ¿no? Que pues yo creo que a lo largo de la plática vamos a ir abordando. Por ejemplo, ahora que hablamos de la inteligencia artificial, ¿ustedes cómo creen que estos recursos tecnológicos afectan a la ética en el contenido periodístico? Pues yo creo que principalmente es en las fuentes. Lo digo porque pongo de ejemplo ChatGPT, ¿no? Si se usa para trabajo periodístico, la plataforma no te brinda las fuentes de información. Entonces, si se utiliza el texto que te está brindando, no sabes de dónde lo sacó, quién lo dijo, entonces no tienes la oportunidad de citar al autor original y ahí se caería en un problema de ética, porque no estás dando los créditos a quien realmente escribió esa información. Bueno, yo considero que la ética depende totalmente del periodista. O sea, puede usar o no los recursos tanto de inteligencia artificial o no, pero la ética corresponde al periodista, a qué quiere o a dónde se dirige él, ¿no? O sea, como comenta mi compañera, creo que, y como lo comentábamos el episodio pasado, o sea, no ver a la inteligencia artificial como una competencia o más que nada verlo como una herramienta. Ya ahí el periodista considera qué información, qué herramientas va a ocupar dependiendo a la ética que se maneje tanto en la empresa editorial que trabaje, en la empresa periodística, y él como periodista. Creo que varía mucho. ¿Podría afectar? Sí, por lo que conocemos o por lo que se nos enseña cómo debería de ser un periodista, pero creo que sí, depende totalmente la ética que tenga el periodista al momento de usar estas herramientas. Es dependiendo o cómo la manera en cómo lo ejerza. Estaba pensando y me quedé reflexionando justamente sobre el instrumento y el sujeto. Los instrumentos no tienen ética, ¿no? O sea, ¿no? Cómo utilizo una cámara que puede ser como un arma, ¿no? La cámara es como un símil y puede ser un arma. El micrófono en un accidente, tratar de entrevistar a una persona accidentada, también puede ser una cuestión de principios. Entonces, en ese proceso, a mí me parece que sí hay que distinguir que, igual como la inteligencia artificial, ¿no? Lo que nos va a arrojar la inteligencia artificial está en función del usuario, ¿no? Es una máquina que aprende, y esta máquina que va aprendiendo aprende de un sujeto, una persona. Y dependiendo de tus capacidades cognitivas o intelectuales o de el uso que tú le das, pues es como es la información que te va a brindar. Un comentador o alguien que da las noticias y que es un algoritmo, que es un avatar, ¿no? Se guía por un algoritmo que es programado por un sujeto, por una persona. Entonces yo creo que ahí el punto no está, el punto de discusión, como bien lo menciona Ixel, el punto de discusión no es el instrumento,
no es la tecnología, el punto de discusión es la cuestión formativa y los valores del sujeto que va a contar la información. Y como sujeto es subjetivo. Entonces yo creo que algo que creo que sí ya se cuestionó mucho del periodismo del siglo XX era la tan sonada objetividad, pero en realidad es más bien cuando narras, cuando cuentas, cuando escribes, qué tanto tienes en tu mirada y en tu mente una serie de valores, ¿no? Porque estos valores son fundamentales, no mentir, la honestidad, considerar al otro, el respeto por el otro, los derechos humanos. Entonces yo creo que se vuelve más complejo. Creo que ahí podríamos ir por esta discusión. Y dos, yo quisiera seguir retomando el caso del sujeto y del factor humano, porque básicamente creo que el periodismo del siglo XXI parte de unos principios básicos, ¿no? Parte del modelo aristotélico, estas preguntas básicas que se utilizan en estrategia, en marketing, en el desarrollo de una empresa, pero son principios básicos que es nuestro marco para contar las historias, ¿no? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Pues es un modelo clásico aristotélico y este modelo aristotélico pues lo llevamos a la escritura. Estos temas son fundamentales o estos puntos son fundamentales para abordar la noticia, pero creo que aquí el nuevo periodista, ¿no? El periodista del siglo XXI, tiene que ir pensando en otras habilidades, pero también tiene que ir pensando en otras formas de plantar, de planificar la distribución y el consumo de información. Y ahí es donde me parece que sacrificar al sujeto, sacrificar a la persona por instrumentos o por máquinas o algoritmos, eso quizá sea el boom, quizá sea una realidad, pero me parece que ahora tendremos un nuevo tipo de sujeto que de forma individual, siguiendo principios básicos del periodismo, explotando las tecnologías de otra forma, quizá podríamos hablar de un nuevo perfil de centros de información o un nuevo perfil de periodismo no cívico, que le han nombrado así, periodismo social, periodismo ciudadano, lo han tratado de clasificar de muchas formas, pero a mí me parece que vamos a encontrar una nueva definición donde existan sujetos con las capacidades de informar, ¿no? Y a lo mejor estaríamos hablando de un periodismo de forma individual, con alto impacto en comunidades, ¿no? A lo mejor estaríamos hablando de un periodismo de nicho, pero creo que por ahí tenemos que irle buscando estas denominaciones que, bueno, desde hace años se está tratando de comprender a partir de la llegada de las redes sociales. Nada más como comentario, ahorita hablando de la ética y cómo esta recae en el periodista, recordé que en clase de géneros 3, la profesora nos dejó leer un texto. Nombre. ¿De la profesora? Fuente. Leticia Urbina. Realmente no recuerdo el nombre del texto ni mucho de la historia, pero pues se trataba de un reportero que fingió ser otra persona para entrar a una especie de cárcel y sacar información sobre cuáles eran las condiciones en las que vivían. Y una de las preguntas, porque nos dejó responder ciertas preguntas, era pues cuáles habían sido los actos poco éticos que había cometido el periodista. Y yo enlisté un buen, la verdad ya ni me acuerdo. Y cuando me regresó al trabajo, me comentó, es que te faltó el más importante, el hecho de que haya fingido ser alguien más para entrar a ese lugar. Y sacó muchísima información, pues muy interesante, pero ¿a qué costo? O sea, sí no fue correcto eso. Y ahorita que estuvimos comentándolo, me acordé, porque sí se me quedó bueno, ya no se me va a olvidar que pues eso es un acto cero ético. Pero te brinda información.
que no conoces. Es el síndrome del impostor, pero entonces ahí teníamos que ver cómo percibimos y pensamos en la ética. Sí, creo que es muy subjetivo pensar qué es ético y qué no es ético. O sea, para lo que para mí puede ser ético dentro del periodismo, para otra persona igual periodista puede decir, para mí eso no es ético y voy a publicar lo que tenga que publicar, haga lo que haga, porque cada quien maneja la ética como le corresponde. También mencionábamos el episodio, creo que de los primeros episodios mencionaban que el periodismo es un arte. Entonces es un arte, cada quien maneja y hace el periodismo a su gusto y a su manera, y de ahí se van empleando otras diferentes cosas. La ética creo que es lo más importante, pero también lo podemos ver en el periodismo amarillista. Su ética es totalmente diferente a cualquier otros medios. Nosotros sabemos que es el periodismo amarillista y si llegáramos a entrar nos manejaríamos a la ética del periódico, porque eso es lo que están buscando, la fuente, información, todo, como lo mencionaba el profe, o sea, no podemos separar ni al sujeto de la herramienta, pero sí considerar que el sujeto es quien maneja la herramienta. Entonces yo creo que sí es importante pensar que pues la ética depende a quién le preguntes. O sea, varía muchísimo a quién le preguntes que para quién es ética. O sea, mencionaba tu profesora, el acto no ético fue que fingiera ser otra persona, pero para él era importante hacerlo porque así sacó información y realizó su trabajo, que era su finalidad. Entonces yo creo que sí depende bastante a quién le preguntes en dónde se corrompe la ética. Bueno, es que todo esto que me comentan está revelando que no existe una única manera de hacer periodismo. Aunque los teóricos nos digan que esto está bien o esto está mal, finalmente el periodismo se encuentra en constante evolución. Esto quiere decir que los periodistas en formación necesitamos estar igualmente evolucionando con cada paso que el periodismo profesional está dando. Entonces, ¿ustedes cuáles creen que son los recursos que necesitan darnos, por ejemplo, a la facultad para que nosotros podamos ser buenos periodistas? ¿Y ustedes se imaginan que estos recursos únicamente se aprenden en la escuela o también en la vida profesional? Interesante pregunta, porque al final del día yo soy represento como académico, como profesor de asignatura, represento el lado institucional, pero primero voy a abordar esta parte que tiene que ver con lo que comentábamos al inicio sobre cómo hacer ejercicio, cómo ejercer el periodismo. Y en cuestión del manejo de contenidos. Y a mí me parece que sí hay un cambio, bien lo señalabas, es una materia viva que se va construyendo día a día. Creo que hemos pasado de un formato, de una forma de hacer periodismo, que por supuesto todavía sigue siendo vigente, pero creo que de repente cuando lo queremos aplicar a una nueva etapa, pues no me resulta tan funcional. Hay un libro clásico, emblemático, que es el Manual de Periodismo, en su primera versión de Carlos Marín, ¿no? con Julio, no con Scherer García, no, con Vicente Leñero. La primera versión es Carlos Marín y Vicente Leñero, o Vicente Leñero o Carlos Marín, que por ahí hubo ya una controversia si realmente lo hizo Vicente Leñero, que al final le cedió los derechos a Carlos Marín, pero bueno, es parte de la comidilla. Y luego ya viene la versión individual de Carlos Marín. Este es un libro emblemático, teórico, y que creo que todas las escuelas o todavía se sigue utilizando, pero ya en la práctica pues no es tan funcional, ¿no? Luego te presenta ejemplos de un gran periodismo, y bueno, pues yo recuerdo a Reed con México Insurgente, que pues había que estar en la guerra, y este gran reportaje, pues realmente era literatura, ¿no? Y entonces ahorita sería por cuestiones de inversión, de tiempo, hacer estos grandes reportajes. Visualmente, pues mejor haces una película, ¿no? O en prensa escrita, pues
me explicó, o sea, sí que bueno que hay que hacer grandes reportajes y casi empatados con la literatura. Después viene un libro de Riva Palacio, luego vienen los españoles con su bibliografía, con las teorías del despiece, y abandonamos un poquito la visión muy básica de hacer periodismo, que es nuestra escuela, es la norteamericana. Luego llega en tiempos más o menos contemporáneos, llega el de periodismo urgente, ay, se me olvida ahorita el autor, pero bueno, el libro es de periodismo urgente, donde te dice un método bastante interesante: tú haz la investigación, redacta, investiga, y luego entonces ya hacemos todo un trabajo editorial para ver de cómo lo vamos a contar, ¿no? Esta cuestión transmediática. Que Jenkins te hablaría de otra forma, ¿no? Él define la transmedia de otra forma. Pero bueno, lo que hemos llegado al convencionalismo de lo transmediático es a partir de, ya tengo mi texto, ya tengo ahí la historia, ¿cómo la voy a contar? A través de un video, a través de una imagen, y esto donde va a tener un salto hipertextual, ¿no? Va a saltar una infografía, o tengo un fotoreportaje y esto me va a llevar a una cronología. Es bastante interesante porque te está hablando de una nueva forma de contar la historia. Y yo, por ejemplo, aquí en nuestras actividades, yo les he dicho de lo que Jenkins dice como una narración transmedia. Jenkins te dice, en Cultura de la Convergencia, que una narración transmediática está a partir de un hipertexto o una cuestión intertextual. Es decir, una imagen puede tener un huevito de Pascua, puede tener ahí un relato secundario. Y así lo entiende él como una narración transmedia. Una imagen, un reportaje te lleva a otra historia. No, mira, fíjate, ¿no? Ahorita leyendo ahí en redes sociales, no sé si sea cierto, pero por ejemplo, habría que ver la escena de Pulp Fiction, donde está Uma Thurman, y literalmente en 2 líneas le está contando la siguiente película de Tarantino, Kill Bill, o como la de Karateka, y entonces uno ve el video, y entonces Thurman le dice a Travolta que ella había actuado en una película y te da las líneas generales, la premisa de la película de Tarantino. Bueno, después de 20 años, tú dices, oye, sí es cierto, pero a lo mejor ya estábamos viendo la otra película. A eso se refiere Jenkins con lo transmediático. Nosotros ahora en el ejercicio periodístico pensamos que lo transmediático tiene que ser de un salto a otra plataforma. Todo este rollo, te quiero decir porque tu pregunta está en función, ¿qué debemos aprender? Yo creo que lo que debemos ir aprendiendo es cómo los instrumentos y cómo las nuevas formas de contar, yo creo que tienen mucho más que ver con la literatura que con lo cuadrado de algunos esquemas periodísticos, tiene que ver más con la literatura en términos de que las narraciones pueden ser periodísticas intertextuales, de hecho lo son vasos comunicantes, eso ya lo decía Raimundo Riva Palacio hace mucho tiempo. Entonces yo creo que aquí lo que nos falta, ya tenemos la técnica, ¿no? O sea, ya es una cuestión transversal, ya no se trata de si tengo o no tengo. Yo creo que al final del día con un Android, con un iPhone, puedes hacer maravillas, ¿no? Vas dominando la técnica, pues es la historia de la humanidad, ¿no? Vas dominando la técnica. Y entonces puede ser con un celular, tenemos aquí 4 cámaras y todos tenemos nuestro celular, o sea, ya es transversal. Bueno, igual partiendo de lo que comenta el profesor, creo que es importante el cómo vamos a contar una historia. O sea, creo que es la clave para que nosotros podamos llegar a pues más personas o cierto público. Igual creo que algunas herramientas que nos faltan, pues es esa parte de fomentar nuestra creatividad, ¿no? Que podamos no solamente abordar un tema de una forma, sino buscar y buscar
como esta parte de, y sabías aquello, y sabías esto, y te doy otro dato. Entonces siento que falta esa parte y la investigación, que es lo fundamental para poder crear esas historias. Y en cuestión de esto, de cómo generas este contenido y lo brindas a las demás personas, a mí me llama la atención o me puse a reflexionar en el documental que salió en Netflix, que incluso ganó un premio Ariel, el de las 3 muertes de Marisela Escobedo. Creo que ahí hubo un trabajo de investigación muy bueno por parte de Alejandro Melgoza, que de hecho es egresado de aquí de la facultad. Y pues yo creo que es una parte del periodismo que queda como que a veces de lado. O sea, yo siento que es una gran oportunidad de que el periodismo llegue a otras plataformas y que más gente pueda conocerlo. Y pues es periodismo de investigación, o sea, y es una forma de contar una historia desde otra perspectiva, ¿no? Porque no es lo mismo conocer este tema leyéndolo en una nota o leyéndolo en un blog que viendo el material audiovisual y la historia. Entonces creo que es una forma que igual debería de fomentarse, desarrollar aún más esa creatividad que podíamos tener como periodistas. Creo que es bastante interesante lo que cuenta Jess. En particular aquí en la FES creo que el periodismo, y si lo he preguntado a otras generaciones, el periodismo aquí a la carrera de comunicación no le interesa. O sea, seamos conscientes, no les interesa. De la mañana y de la tarde, en la tarde somos 7, máximo 10 por el salón, y solo somos un grupo. Y en la mañana son otros 10, o sea, nuestra generación somos menos de 20 personas que eligieron la preespecialidad de periodismo. Pero creo que eso se debe a como lo menciona Jess, creo que no hay tanto, o no se le da, o no se le muestra otro lado al periodismo, sino que sigue siendo lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Y la verdad es que no, o sea, creo que, y hablo por mí y a lo mejor por los demás, los que estamos aquí en periodismo es porque nos interesó o nos gusta mucho escribir o nos gusta mucho la investigación o queremos dejar un granito de arena en la sociedad o son distintas cosas que yo creo que las otras preespecialidades también comparten, pero al periodismo se le ve como de, yo le he preguntado a compañeros y me dicen, ¿por qué estás en periodismo? Ah, no, pues me gusta. Y dice, pues es que, ¿qué haces ahí? Tú hubieras ido, no vas a conseguir trabajo, está bien difícil, te van a terminar matando, disculpen la pregunta. O sea, son cuestiones que otras personas de otras preespecialidades también nos hacen nuestra decisión y nos cuestionan mucho por qué elegimos periodismo. Y creo que eso también es alarmante porque hablando con un muchacho que es egresado de aquí y que está trabajando aquí en la facultad, me dijo que haber tomado periodismo era de la mejor decisión que yo hubiera tomado. Dice, porque en las otras preespecialidades te enseñan algo, dice, pero tú estás aprendiendo de todas dentro del periodismo. No, ahorita nos están dando gestión empresarial, que es lo que llevan los de organizacional 2 semestres. Ahorita tenemos radio y tele, que es lo que llevan multimedios 2 semestres. Y en las optativas ellos van a tener y tienen el interés de meter materias que a nosotros nos sirven como periodistas. ¿Por qué? Porque se quedan con esa espinita de, ¿y si hubiera metido periodismo? ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho el otro? Creo que es eso, creo que la facultad, esas son las herramientas. Necesita que más gente se meta a periodismo, porque genuinamente somos muy poquitos. Y la verdad es que las clases, las materias, todo el conocimiento que aprendemos, obviamente una cosa es aprenderlo aquí en la escuela y otra cosa en la vida profesional, pero van muy de la mano.